Bienvenidos. Tenemos ahora una charla muy interesante con Diego Rabasa, el fundador, junto con su hermano Eduardo, de la editorial Sexto Piso, de las editoriales de libros más importantes de Latinoamérica. Lleva unos 19 años con vida esta editorial independiente y que es un ejemplo, la verdad, de emprendimiento y también una inspiración para mostrar cómo promocionan la lectura, los libros, etcétera, dentro de las librerías y el circuito normal, pero también buscando romper paradigmas y entrar por otros lados para que todos podamos ser inspirados para leer y consumir la lectura, ¿no? Que es una de esas artes o esa parte de la cultura que hay veces, hay mucha gente que igual y no se da cuenta lo interesante que es leer porque estamos con la cotidianeidad, estamos con otras cosas más inmediatas, desde videojuegos, conciertos, cine, música, etcétera, pero que igual y uno rezaga, pero es de las cosas más llenadoras e inspiradoras que hay dentro de la cultura y de la vida. Así que vamos a invitar a Diego Rabasa. Bienvenido a De Gira y un gusto tenerte por acá. Gracias, Robin. Muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado. Igualmente, igualmente. Bueno, me gustaría empezar un poco cronológicamente. Vos sos ingeniero mecánico. Me gusta empezar con eso, que obviamente un ingeniero mecánico es un líder natural dentro de la industria editorial de libros. Pero que nos digas, por favor, desde tu niñez, etcétera, cómo fuiste como guiándote o inspirándote y qué es lo que te llevó hacia la lectura y después el paso de lectura a querer trabajar dentro de esto y qué es lo que estudiaste, un poco los comienzos tuyos. Sí, claro que sí. Bueno, primero me disculpo porque se escucha una jauría en el fondo, pero bueno, creo que después de un año de encierro ya todos estamos acostumbrados a tener este tipo de encuentros con toda la cosmogonía doméstica incorporada, ¿no? En términos de sonidos a las charlas y a las juntas, etcétera. Bueno, como dices, yo soy ingeniero en electrónica, no en mecánica, pero bueno, a estas alturas, como ya se me olvidó todo, podría ser mecánica o electrónica o lo que fuera y daría igual porque realmente no me sirve para mucho más que para saber que los aparatos no se tocan con las manos mojadas, que supongo que no tienes que cursar una ingeniería para poder llegar a un conocimiento como ese. Realmente mi trayectoria, pues yo nací, mi hermano y yo nacimos en el seno de una familia pues como de un carácter un poco más conservadora. Nuestra familia del lado paterno ha estado vinculada a la política, nuestra familia del lado materno son más vinculadas con terrenos empresariales, es decir, no ha habido una especie como de vocación, como se encuentra mucho de repente alrededor de las artes o la cultura, que se abreve desde temprana edad en el hogar, ¿no? O sea, hay muchos escritores, músicos, artistas, etcétera, que pues o provienen de familias que tienen ya un poco de ese linaje o que encuentran en su entorno un estímulo particular que los oriente hacia su actividad específica artísticamente hablando, y no fue nuestro caso. Nosotros como que hallamos nuestra vocación ya tarde, y yo siempre he dicho que Sexto Piso nació de un estado como de paroxismo total de no saber qué hacer con nuestras vidas, ¿no? Nuestro padre había muerto y habíamos como heredado un poco de dinero, y sobre todo lo que sabíamos es que nada de lo que teníamos enfrente nos gustaba demasiado. Nada de lo que teníamos enfrente, ni al lado, ni atrás, ni en ninguno de los flancos que nos rodeaban. Para ese entonces, mi hermano Eduardo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, con varios amigos con los que construimos esta aventura a lo largo de los años, algunos como editores que empezaron como editores en Sexto Piso, otros que salieron como de esa misma generación y de ese mismo momento, que fueron autores de la editorial y que nos siguen acompañando 19 años después.
Y pues te digo, o sea, fue como realmente una especie de ocurrencia y de arrebato de una juventud, como donde había una energía de tener muy claro qué es lo que no queríamos hacer, cuáles son el tipo de vida y el modelo de vida al que no queríamos adscribirnos, y mucho menos lo que sí queríamos hacer. Como que Sexto Piso surge un poco de esa energía, ¿no? De esa energía de tratar de producir o generar un espacio que nos pareciera habitable, ¿no? Con una total falta de claridad de cómo queríamos que se viera ese espacio y sobre todo de cómo alcanzar el trayecto que nos condujera a dicho espacio, ¿no? Simplemente era como pura energía. También creo que tuvimos la suerte de que en aquellos años había una figura que moldeó sobre todo el gusto literario y en muchos sentidos el pensamiento intelectual de algunos de los miembros de ese grupo inicial, que era un personaje se llama Luis Alberto Ayala Blanco, que era un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que tenía una aproximación como muy heterodoxa al pensamiento y a la teoría política. No creo que jamás hubiera impartido en sus clases un texto que fuera recomendado en el sílabus oficial de la facultad, ¿no? Tenía una cultura muy pues como muy arraigada en un pensamiento clásico, pero incluso en un pensamiento clásico oscuro, es decir, no era como ni siquiera la teoría clásica política helénica o romana, tenía como una filiación muy importante, por ejemplo, en algunos textos de autores que se consideraban, no sé, malditos franceses del siglo XVI o alemanes del siglo XIX, y que eran realmente autores que no se conocían ni siquiera en el seno de la propia academia. Los libros que impartía Luis Alberto tenían que circular en fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias, y un poco surgió así la idea del Sexto Piso, es decir, están todos estos libros que fueron tan importantes como en una especie de formulación identitaria, intelectual, de gusto y de vocación literaria, que fueron tan importantes para nosotros y que no se podían conseguir, y pues un poco fue como una especie de desplante, te digo, de juventud, decir, bueno, pues si no se consiguen, pues hagámoslos nosotros, ¿no? Y en una de esas, pues hasta encontramos algo que nos guste hacer, ¿no? Porque todo lo demás nos parecía espeluznante, ¿no? O sea, engrosar las filas de la burocracia corporativa o de la burocracia gubernamental o las vías del emprendimiento, que yo estaba como metido en la cuna del emprendimiento y de la cultura del emprendimiento en México, que es el TEC de Monterrey, ese sitio siniestro y espeluznante, cuando menos para mí lo fue. Habrá personas a las que tengan otra experiencia, pero para mí era un lugar muy sofocante y asfixiante que trataba como de inocularnos un cierto tipo de dogmas y una cierta manera de leer y de encarar el mundo que para nosotros era como increíblemente problemática, ¿no? Que pues de alguna forma seguía ensanchando las brechas de la desigualdad, de las oportunidades que tienen unos y las oportunidades que tienen otros, ¿no? Como una especie de aplanamiento cultural, como si solo hubiera una forma de entender lo que significa el bienestar, el desarrollo, el progreso, etcétera, ¿no? Que son además ideas, por supuesto, importadas de modelos socioeconómicos americanos principalmente, pero también europeos, que pertenecen a países y a sociedades que poco se parecen, que en poco o en nada se parecen a las nuestras, ¿no? Entonces, pues, un poco ese fue como el impulso original de Sexto Piso. No es tampoco que, digo, mi madre sí ha sido como lectora muy asidua de toda su vida, pero tampoco es que nosotros hubiéramos sido personas que devoraran libros desde muy temprana edad. O sea, muchos de los autores o colegas míos cuentan que leyeron a Dostoyevsky a los 10 y a Goethe a los 12 y que ya habían leído el Ulises de James Joyce a los 15. No fue nuestro caso para nada. Tuvimos como que descubrir la vocación de la lectura y labrar un poco el valor que puede tener la lectura en la vida de una persona. Yo creo que una de las grandes fallas que tienen todos los circuitos de promoción a la lectura es que lo tratan como si fuera una especie de bien incontrovertible, ¿no? O sea, como si fuera una especie de
come frutas y verduras y lee libros y serás una mejor persona y estarás más sano. Yo creo que es una visión muy equivocada, o sea, que la lectura ni te hace mejor persona necesariamente, ni es para todos, y creo que en todas esas formas de aproximación a la lectura se deja de lado un factor que para mí es esencial, que es el goce. Es decir, que la lectura, ante todo, tiene que ser una actividad placentera, ¿no? Después viene, por supuesto, emparentadas un montón de cosas. ¿Qué viene emparentada? La formulación de una identidad propia, ¿no? O sea, estamos avasallados por referentes culturales, sobre todo que emanan de la industria del entretenimiento, que nos dicen cómo se ve una persona exitosa, qué es una persona guapa, cuál es como el estereotipo de cómo se debe de vestir nuestra vida, y ahora con todo este juego de espejos ubicuo y permanente que son las redes sociales, pues se crean con estas cámaras de reverberación de ecos en donde las identidades están fuertemente sujetadas a la mímesis, digo, un poco siempre lo han estado, ¿no? La mímesis es un factor, es decir, ver la referencia de los demás siempre ha sido un factor fundamental en el desarrollo de las civilizaciones humanas, pero creo que ahora lo que han hecho es como congregar modos de vida hacia una única forma, ¿no? Y de repente como que la alteridad pareciera ser cosmética, si me pinto el pelo de rosa o si me pongo un arete o si me pongo un tatuaje, y hay poco espacio para la alteridad de índole un poco más profunda, es decir, si yo quiero vivir mi vida trabajando constantemente en el péndulo de producción y consumo o no, ¿no? Si quiero inscribirme a estas instituciones sociales como puede ser el trabajo remunerado, el ahorro, la pensión y el retiro, o el matrimonio o no, ¿no? Y por supuesto que la lectura, con el paso del tiempo, es una especie de abrevadero maravilloso para poder resistir todo este asedio que pretende imponerte una forma de mirar el mundo y una forma de habitarlo, y generar más bien una contranarrativa que sea individual y que sea personal, ¿no? Pero antes que todo eso, yo creo que está el factor esencial del placer y del goce. Pero ya te prometí que no me iba por las ramas y fue lo primero que hice. Entonces, si quieres, volvamos un poco al cauce. Sí, volviendo al cauce, en tu caso, ¿es verdad esta historia de que te dio hepatitis y ahí fue cuando tuviste como la primer incursión de clavarte en la lectura más seria? Sí, o sea, había como transitado por lecturas infantiles como de iniciación tradicionales, o Emilio Salgari, Mark Twain, etcétera, pero me dio hepatitis en un momento en el que precisamente estaba como atravesando una crisis existencial que ya después nunca me abandonó. Y estuve pues como encerrado, porque además pues, yo era como bastante fiestero y me gustaba mucho pues, como las fiestas largas, etcétera, y pues tuve un año sin poder beber y sin poder salir y un poco pues como teniendo que encontrar otras formas de qué hacer con mi vida, y sí, pues me dediqué a leer. Ese año leí, y creo que ahí fue cuando empezó como a entrar, como a abrirse un territorio dentro de mí que solamente podía ser ocupado por la lectura, en donde solamente se abría y existían como ciertos espacios de resonancia a través de la lectura, y efectivamente, pues como eso a lo largo del tiempo lo veo como un momento fundacional que después perfiló el resto de mi trayectoria, ¿no? Y fue siempre como una especie de estrella polar que ante la confusión y total de no saber qué hacer con mi vida, sabía que quería estar cerca de eso, ¿no? Y después se dio la oportunidad que ya te conté. ¿Y en qué momento deciden ustedes empezar? O sea, nos comentaste las influencias y las razones, este editor Luis Alberto Ayala Blanco, que era profesor en la UNAM, que los expuso a tu hermano y los compañeros
a autores muy distintos de los que ni figuraban en el currículum, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es el momento que deciden, ok, vamos a empezar esta editorial y cómo la empiezan? Pues, o sea, él además, digamos, de ser esa figura como, de formación, fue el primer editor de Sexto Piso, aunque siempre tuvo una estructura como muy horizontal, ¿no? O sea, él, digamos que lo que sí, sin duda hizo fue perfilar la línea editorial y encontrar un referente que fue, desde nuestro punto de vista, muy afortunado, que era el referente de la editorial italiana Adelphi, que es una editorial que es dirigida y fue fundada por Roberto Calasso, que es un escritor, un intelectual, un mitógrafo, que es una figura fundamental en nuestro desarrollo como editores y, por supuesto, también como lectores y como lo que hemos ido siendo cada quien después en sus distintas esferas. Entonces, y lo han editado a él ustedes en México, ¿no? Tenemos 2 libros publicados suyos, sí, que pues obviamente fue mucho a partir de la relación con Luis Alberto y fue también pues como un grandísimo honor. Y además también eso nos permitió hacer algo que para muchos proyectos puede llegar a ser complicado en México, que es tener como cierta visibilidad internacional. Nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía 21 años, mi hermano tenía 23 años, entonces teníamos una energía brutal y éramos muy iconoclastas, o sea, para nosotros era como muy motivante que nos dijeran eso no se puede, eso ya se intentó y es imposible, ¿no? Es imposible hacer una editorial que sea autosustentable, que sea exitosa, etcétera, etcétera, porque existía también pues como toda esa pues, especie de maldición de los proyectos culturales en México, que ha sido la dependencia del Estado, ¿no? O sea, el Estado como que ha sido una especie de fuente centralizante de muchos de los esfuerzos culturales. Cada vez lo es menos, cada vez lo es menos y menos y menos y menos. Pero durante muchísimas décadas, pues sí fue, digamos, ese eje rector desde donde provenían los presupuestos, desde donde se generaban los circuitos, pero también desde donde se delineaban cómo debían ser, cómo debían verse los proyectos culturales, qué debía atenderse, quién estaba dentro, quién estaba afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros, un poco porque no proveníamos de ese circuito y de ese ámbito, pues desarrollamos un camino alternativo que fue más fruto de una combinación entre entusiasmo e ignorancia, es decir, no conocíamos esas estructuras, no conocíamos ese circuito, entonces pues imaginamos nuestro propio trayecto. Esa imaginación nos llevó a un montón de errores y estupideces infames que cometimos a lo largo de los años, pero también nos permitió trazar un trayecto que nos hizo independientes en el sentido más estricto de la palabra de todos estos como circuitos donde el Estado tenía una potestad muy hegemónica, ¿no? O sea, nosotros apostamos mucho por llegar a los lectores y que fueran los lectores los que sostuvieran nuestro proyecto y que no fueran becas, programas culturales, que después con el tiempo pues participamos como cualquier otro proyecto cultural en todos los que pudimos cuando los fuimos encontrando y cuando los fuimos descubriendo, pero ya estaba sentada la vocación de que Sexto Piso sería una editorial que principalmente viviría en las librerías, ¿no? Y que viviría a través de la circulación de sus libros. Teníamos, te digo, 21 años, 23 años, entonces pues íbamos como podíamos, en coches propios o prestados a entregar los libros a las librerías, hacíamos en blogs como estos los documentos de remisión a mano, tachoneados, fuimos personalmente pues a conocer todos los medios de difusión posibles que había, que pocos son tantos en un país como este, pero pues como que nuestra absoluta ignorancia nos hizo tener que conocer todos los ámbitos de la cadena editorial de primera mano. Claro. Y eso pues a lo largo del tiempo fue súper valioso para poder entender cómo funcionan esos circuitos, pero también entender cómo se pueden establecer otros caminos. Sí, tranquilo.
Entonces te digo, pues como que conocer nosotros, haber hecho todo ese trabajo personalmente, pues primero nos permitió conocer lo que había, pero también nos permitió entender lo que no había y lo que podía haber, ¿no? O lo que debíamos generar nosotros por nuestra cuenta para poder solventar lo que ha sido una industria increíblemente precaria. Es decir, la industria editorial mexicana, que fue dominante en el idioma en los años 50, en los años 60. Imagínate tú cuando estaban las dictaduras en Sudamérica o cuando estaba Franco en España. Pues la industria editorial mexicana era la industria donde había mayor diversidad, donde había mayor espacio para la publicación y generación de nuevas voces y de nuevas corrientes literarias y de nuevas formas de entender el diseño editorial, y, o sea, como que era el polo, ¿no? Donde acontecía buena parte de la literatura del idioma. Pero después siempre hubo una visión muy miope y muy paternalista, en donde el Estado, quizá como por tener una vocación autoritaria y controladora, prefería tener los hilos de todos esos circuitos y tener la llave que podía abrir y cerrar, ¿no? En lugar de promover una industria que fuera autosuficiente, como sí sucedió, por ejemplo, en España, ¿no? Que con el tránsito hacia la democracia apostó de manera muy decidida por promover una industria editorial potente, aunado, por supuesto, a unos índices educativos y un sistema educativo muy superior al que tenemos acá. Y la industria editorial española es una de las principales fuentes de exportación del país. No diré que se compara con el jamón ibérico o con las aceitunas, pero me parece, la última vez que revisé los datos, está en los primeros 10 lugares como industria de exportación en España, los libros, ¿no? Y eso sucedió en un par de décadas, ¿no? Eso sucedió apenas en un par de décadas, es decir, no fue algo que se fue labrando a lo largo de los siglos. Entonces, en México eso nunca sucedió y los resultados son una industria editorial hipercentralizada, donde tenemos uno de los peores índices de librería per cápita en todo el continente latinoamericano. O sea, es decir, hay una librería como cada 110,000, cada 120,000 habitantes. Para que te hagas una idea, en Argentina hay una cada 30,000, en España hay una cada 12,000, en Alemania hay una cada 7,000. Es decir, estamos increíblemente rezagados. Las tasas de índices de librerías per cápita en México son aquellas de países que tienen conflictos sociales, políticos y económicos mucho más desastrosos que los que tenemos aquí, como pueden ser Haití o algunos países centroamericanos. Es decir, los índices se comparan con los de esas naciones. Y además de que tenemos muy pocas librerías, casi todas están en la Ciudad de México. O sea, el 80-85% de las librerías están en la Ciudad de México. Entonces, hay una persona que quiera leer, además la lectura, pues, digamos, en la escuela a veces hay como ciertas lecturas obligatorias, pero las personas que incorporan la lectura a sus vidas como algo esencial, es algo que surge no a partir de la formación escolar, sino del descubrimiento aquel del que te hablaba antes, ¿no? Del territorio interior que puede promover la lectura constante en la vida de una persona. Y esto muchas veces tiene que ver con trazar como una cartografía de lectura individual y personal. Esto no te lo puede imponer nadie. Y para eso son fundamentales las librerías, porque en las librerías uno físicamente, sensualmente, se topa con todas esas posibilidades y todo ese universo de lecturas posibles. Pero si la única librería que tienes a la mano es un Sanborns, ¿no? Donde hay 99% de los libros son libros de coyuntura, bestsellers, libros de autoayuda, libros de escándalo político o del tema de moda en cuestión, si son vampiros, si es misterios templarios, son misterios templarios, pero no existe como justo ese abanico que te presenta la diversidad conceptual, temática, estilística, todos los universos posibles que hay en el reino de la literatura, pues en un Sanborns no están representados. Claro. Y difícilmente lo están también en alguna otra cadena de librerías de índole más corporativa. Lo que tradicionalmente sostiene la vocación por la diversidad y el riesgo en la industria editorial, pues son los circuitos independientes, tanto en el ámbito de la edición como en el ámbito de las librerías, ¿no? Y son dos sectores que son
increíblemente pobres en México. O sea, comparamos la cantidad de editoriales y librerías independientes que hay en un país como Argentina, ya no digamos España, y es muy deprimente. Y ustedes cuando empezaron traduciendo libros al español y te vi diciendo que era porque era más fácil traducir un libro porque no sabían leer ustedes manuscritos. Totalmente. ¿Hay un momento o cuándo es que empiezan ustedes a leer manuscritos y empezar a trabajar a autores y lanzar autores ustedes mismos? Pues mira, hubo como los primeros autores mexicanos jóvenes que lanzamos, la verdad es que son algunos de los autores más importantes de nuestra generación. O sea, tuvimos como buena suerte o buen olfato o buen tino, llámalo como quieras, porque algunos de los primeros autores jóvenes que publicamos fueron, por ejemplo, Valeria Luiselli, Emiliano Monge, Carlos Velázquez, que son como algunos autores que a lo largo de los años pues, han tenido como una trayectoria muy exitosa, ¿no? O sea, esos tres autores que te mencioné, pues tienen todos 6, 7, 8 libros publicados, son traducidos a decenas de idiomas, han recibido premios nacionales e internacionales en todos lados. Y esos fueron más o menos los primeros autores que empezamos a publicar por allá. Pues, igual me está un poco traicionando la memoria, pero yo creo que fue por el 2007, más o menos, por ahí. Y ya llevábamos 5 años publicando libros. Y sí, nosotros muy snobmente, de manera muy snob, decíamos, bueno, no, es que nuestro gusto no tiene nacionalidades. Realmente a nosotros no nos importa el pasaporte de la persona que escribió un libro y lo que nos importa es la calidad, etcétera. Y era absolutamente falso. Lo que pasaba es que es mucho más fácil respaldarte en una elección editorial que ya hizo alguien en otro lugar, en otro país, y que leyó ese manuscrito y dijo esto es bueno, y lo editó y lo convirtió en un libro que después tú pues tienes la posibilidad de traducir, que leer un manuscrito y tener que ser tú el que digas esto vale la pena o no vale la pena. Y no solamente eso, sino el trabajo editorial que requiere enfrentarte con un manuscrito que todavía no es un libro, ¿no? Sí. Que es como la conversación con el autor, etcétera, etcétera. Pues todo eso se tiene que desarrollar y ninguno de nosotros sabía hacerlo. Es un trabajo pues que a la distancia es lo más bonito para mí del oficio, pero también lo más difícil, ¿no? Claro. Y eso sucedió pues como a los 5 o 6 años de que empezamos a publicar libros. Ahora, lo que sí debo decir es que ese esnovismo sí nos ayudó a perfilar pues como un gusto literario que nos sirvió como referente, ¿no? Como para tampoco desviarnos de una especie como de centro de gravedad, ¿no? Porque es eso, los catálogos yo como que los concibo como centros de gravedad, ¿no? Y que van como atrayendo cuerpos alrededor suyo, ¿no? Y que van como orbitando alrededor de ese centro de gravedad. Y pues hay que tener a la distancia pues como la lucidez o el tino para hacer que todos esos cuerpos giren armoniosamente alrededor de ese centro de gravedad. Entonces, tener esos 5 años de experiencia donde sí publicamos autores muy importantes, Somerset Maugham, Roberto Calasso, George Orwell, Etienne de la Boétie, Milorad Pavic, o sea, como que sí nos trazaron un poco pues eso, ¿no? Como ese núcleo, y después nos era como más fácil decir, bueno, este libro resuena o es disonante con esto que ya habíamos trazado, ¿no? Claro. Porque a veces, pues, un libro te puede parecer maravilloso, pero tal vez tu catálogo no es el adecuado para publicarlo. O sea, nosotros nunca hemos publicado, por ejemplo, literatura negra, ¿no? Literatura policíaca, y a mí me encanta como lector, me fascina la literatura policíaca. Nosotros nunca desarrollamos esa línea, entonces por ahí te llegaba una novela maravillosa de un detective increíble, y no es que el libro no fuera bueno, es que no era propio o apto para nuestro catálogo, ¿no? Sí, sí. Y cuando fueron de la traducción a leer los manuscritos, ¿contrataron gente que estaba acostumbrada a leer manuscritos y ayudar a editar los libros? ¿O ustedes mismos, con lo que fueron aprendiendo, con las traducciones, etcétera, lo hicieron directo? Directo, o sea, tuvimos también como la ventaja de que nuestros autores eran igual de inexpertos, estaban igual de confundidos y tenían tan poca experiencia como nosotros, entonces quizá tampoco se daban cuenta de que si lo estábamos haciendo bien, mal o regular. Pero no, pues la verdad que lo que creo que sí ha primado sobre el proyecto es
pues, como un amor y una pasión muy grande por el oficio y por los libros y por la literatura. Y eso ya formula una posibilidad de encuentro muy importante, porque lo que es como lo que es, al final, creo yo, todo el oficio de la edición y de los libros es una especie como de red de conversaciones que van encontrando como modos de multiplicar esas conversaciones, ¿no? Es decir, conversaciones entre el editor y el autor, pero también entre el autor y otros autores del catálogo, pero también entre el lector y la obra, el lector y otros lectores, ¿no? En los momentos en los que se propicia el lector y el autor. Entonces, todo ese ámbito de conversaciones pues, tiene como una especie de asíntota común el amor por los libros y por la lectura, y creo que desde esa honesta pasión ya se establece una especie de común entendimiento que puede permitir ese diálogo necesario. Ahora, una de las cosas también como más difíciles y más bonitas, me parece, del oficio es que hay muchísimas cosas que se pueden enseñar y que nosotros aprendimos muy tarde y muy mal, y por ejemplo nos ayudó mucho cuando hicimos el desembarco en España, que nos dimos cuenta que había, por ejemplo, una exigencia y un rigor formal en la calidad de las traducciones, en los textos de las contratapas, en el diseño de las portadas, en el perfil de las colecciones, en los tiempos de trabajo, en la relación con los medios, en todo eso que era muy superior al rigor que nosotros nos habíamos autoinfundido en los primeros años. Entonces, hacer ese desembarco en España nos ayudó muchísimo para como subir el nivel de todo aquello que se puede enseñar. Pero hay un montón de cosas que no se pueden enseñar. A la fecha, 19 años a la distancia, platicamos mucho, por ejemplo, tenemos un editor en España ahora, en la oficina de España, que es un absoluto crack, un genio, se llama José Hamad, y que él lleva esa oficina prácticamente ya de manera independiente. No solamente lleva la oficina prácticamente de manera independiente, sino que en buena medida el rumbo general del catálogo, tanto de México como de España, está proviniendo de ahí, ¿no? Del trabajo que él está haciendo, que es maravilloso. Y a la fecha pasamos semanas discutiendo si un libro vale o no la pena publicarlo. Si el libro, ya que decidimos que vale la pena o no publicar, pensamos que va a vender 1, 500 o 1000 ejemplares. Hay libros que estamos seguros que van a ser unos petardos infames y que tienen de repente una larguísima vida editorial y que terminan reimprimiéndose 6 veces, y lo contrario, ¿no? O sea, este autor infalible del que ya vendimos muy bien 3 libros anteriores nos dio un libro nuevo. Esto sí, no, aquí no nos podemos equivocar y te vas de trompa, ¿no? Entonces, esa parte como ambigua, subjetiva, que también tiene mucho que ver con los tiempos en los que suceden las cosas. Te pongo un ejemplo. La editorial Acantilado, española, que me gusta muchísimo, me parece uno de los más hermosos catálogos que ha habido jamás en lengua española, fue fundada por un editor que ya murió, que se llama Jaume Valcorba, y él, años antes de tener el Acantilado, tenía otra editorial, donde publicaba algunos de los mismos autores que después publicó en Acantilado, en las mismas traducciones, y vendía algunos cientos de ejemplares. Años después, como un poco estructurados alrededor de un nuevo planteamiento editorial, con un nuevo diseño editorial, con una nueva secuencia de publicaciones, autores como Stefan Zweig, que vendían 500 ejemplares, pasaron a vender 50,000. Entonces, el timing también es muy importante, de momentos en los que suceden las cosas. Claro. Y todas esas cosas configuran un universo de factores impredecibles que hacen que sin oficio es imposible tener calidad, pero aún con oficio nada te garantiza que vas a poder alcanzar la calidad y sobre todo el buen rumbo. Claro. Yo siempre he trabajado en la industria de la música y pasa algo similar con artistas, ¿no? Grabás un disco y sentís que va a ser el disco más exitoso y lo lanzás con bombo y platillo y de repente no cuaja con el público y se queda mucho más abajo de lo que uno esperaba y muchas veces al revés. El otro día hablábamos con el director del documental Rompan Todo, y él decía que hablaba con Vicentico de los Fabulosos Cadillacs y la disquera cuando lanzan Matador pensaban que no iba a pegar esa canción y fue el éxito más grande de Fabulosos Cadillacs, de la historia de Fabulosos Cadillacs. En la industria del libro
¿Pasa algo similar o es un poco más fácil de leer? No, sin duda pasa, digamos, o sea, están los ejemplos como más famosos, ¿no? O sea, que Harry Potter fue rechazado por 10 editoriales antes de ser publicado por Bloomsbury, pues es como el más evidente de ellos, pero en la lengua española también pasa muchísimo, también pasa mucho que de repente los descubrimientos tardan, o sea, como que los tiempos, la obra de un autor, por ejemplo, pues es más resonante o más próxima a una época que a otra, ¿no? Entonces hay ciertos nombres que permanecen medianamente agazapados, en su época y en épocas posteriores hasta que alguien los descubre o algo sucede que convierte esa obra en un factor como muy relevante para su tiempo, ¿no? Entonces sí, o sea, pasa muchísimo todo el tiempo que hay éxitos inesperados, fracasos inesperados, también hay muchos fracasos esperados, Sí. casi todo en la industria pues tiene como un horizonte bastante mediano. Las editoriales como Sexto Piso viven de más que de los bestsellers de estos tipos de libros que se llaman los long sellers, ¿no? Que son libros que nunca tienen así un pico de ventas alucinante, pero que precisamente como no están publicados para ser atendidos en una coyuntura específica, o sea, si tú publicas un libro sobre un cártel dominante en una época específica, pues probablemente la atención de lectura de ese libro va a estar en el momento en el que está sucediendo ese fenómeno social, ¿no? Sociopolítico. Y después quizá muchos años después en el ámbito de los historiadores, pero en la literatura, si tú publicas un autor que no tiene nada que ver con la época que corre, que es de otra latitud, de otra tradición literaria, pues apuestas más bien a que aquello que lo va a hacer pervivir es el descubrimiento de un lector que se lo va a llevar a otro lector, que se lo va a llevar a otro lector. Y esos circuitos pueden ser muy lentos, ¿no? Entonces, pues eso hace como el oficio impredecible y hasta cierto punto fascinante, ¿no? Todas las editoriales están llenas de ese libro que les cambió el rumbo y la trayectoria para siempre. Nosotros, por ejemplo, dos de los autores que más hemos vendido en la historia de la editorial son autores de libros de relatos, el israelí Edgar Keret y más recientemente el norteamericano de origen chino Ted Chiang. Publicamos un volumen de relatos de ciencia ficción llamado Exhalación y llevamos vendidos más de 20,000 ejemplares. Si tú le dijeras a alguien antes, relatos, más relatos de género, o sea que ciencia ficción, más traducción, no like, ¿no? Era la receta para que no iba a funcionar. Para que no iba a funcionar. Y de repente algo sucede con ese libro, en ese momento, publicado con esa portada, comunicado de la manera en la que se comunicó, que permite que funcione. Porque eso también es muy importante, ¿no? O sea, es decir, un escritor no escribe un libro, escribe un texto, escribe una novela, escribe un ensayo, escribe un relato, escribe un poema. Un editor transforma ese texto en un libro. Y en ese proceso de conversión de un texto en un libro, pues hay un montón de decisiones que definen el rumbo del libro. Si le pones esta o esta otra imagen de portada, si le pones este o este otro texto de contraportada, si se lo mandas a los lectores adecuados para que se empiecen a generar como estas antenas repetidoras o estos circuitos de promoción, ahí hay un montón de variables en donde te puedes equivocar o puedes acertar y puedes definir el rumbo que va a tener un cierto libro. Lo de el libro, cómo se edita como objeto, te escuché en alguna charla hablar sobre Roberto Calazo y que él hablaba del libro como objeto. ¿A eso te referís cuando es cómo lo empaquetás el libro, que el texto atrás, etcétera, o es otra cosa? A eso puntualmente, a eso precisamente, ¿no? O sea, y ahí sí, por ejemplo, esa es una de las cosas que entran dentro del ámbito de lo que se puede aprender. Y nosotros lo aprendimos pronto, esta idea muy calasiana y muy difícil de aterrizar, que es la idea de la forma. Es decir, Calazo insiste mucho en que es muy importante la forma que tiene un catálogo. ¿Qué es eso de la forma? Pues es la secuencia de los libros, la manera en la que se van tejiendo
la secuencia de los libros uno tras de otro, ¿no? Si yo agarro un libro de sexto piso, no tengo ninguno aquí a la mano, pero si yo agarrara un libro de sexto piso, publicamos en las solapas los títulos anteriores, los últimos 10 libros que hemos publicado en esa colección, pues de repente puede aparecer una autora que publicó su primer libro de cuentos en México, una autora de Durango, seguido de Ted Chiang, que es este escritor norteamericano del que te hablé, seguido de un clásico como Joseph Conrad, seguido de un autor ruso de comienzos del siglo XX, como Yuri Dombrowski, seguido de una escritora más consolidada como Valeria Luiselli. ¿Qué tienen en común uno con el otro? Nada, más que son tejidos, digamos, bajo esa constelación editorial que el editor va creando conforme el catálogo va asumiendo su forma, ¿no? ¿Y esto qué hace? Para tratar de aterrizarlo de manera un poco más tangible. Vamos al ámbito de las librerías, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más fácil de entender. En los países donde hay circuitos de librerías independientes, pues en la librería estás constreñido por el espacio. Si tú tienes un local de 100 metros cuadrados, caben cierto número de libros. Y cada semana se publican como 300 libros nuevos, como 300 novedades en el idioma español. Un librero, evidentemente, no puede tener todos los libros que se publican, pero tampoco quiere, ni debe querer tener todos los libros que se publican, ¿no? Debe tener los libros que a la librera o al librero le significan algo, le parecen importantes, le parece que pueden tener resonancia en su público lector. Tampoco debes o tienes que aspirar a que todo el público lector quiera ir a tu librería, ¿no? Y en circuitos editoriales y donde hay tradiciones de librerías más acentuados y más desarrollados, pues tú ya sabes que tu gusto como lector empata con el de la librería del barrio tal, ¿no? Y ya sabes que ese librero o esa librera que está ahí, si tú le dices, oye, el último libro que leí es el del Romano Mircea Cartarescu, esa persona te puede decir, pues si te gustó Cartarescu, seguramente te puede gustar Zbigniew Herbert, por decir un nombre, ¿no? Que es un autor polaco que no es contemporáneo a Cartarescu. Pero ese tipo de conexiones improbables y esa constelación y esa cartografía personal se traza a partir de la selección, a partir de la mediación. Entonces, una librería, el gusto de un librero, hace un proceso de mediación para que un lector o una lectora no tenga que enfrentarse al universo de libros así entero que te puede arrollar y desbordar, ¿no? Y un catálogo editorial también hace un proceso de mediación. Y por eso es muy importante que, bueno o malo, el gusto que está detrás de la conformación de esa secuencia de títulos sea consistente. Porque si tú, Robbie, te acercas a un libro de sexto piso y te gusta y te lees un libro de Tanpınar, que es un escritor turco de mediados del siglo XX, que, por ejemplo, fue una figura seminal en la obra de Orhan Pamuk, del premio Nobel, y nunca en tu vida habías oído hablar de Tanpınar, pero resulta que porque alguien te lo recomendó, te compras ese libro y descubres la editorial Sexto Piso a partir de ese libro. Yo, como editor, debo de poder ofrecerte a ti, Robbie, la confianza de que el siguiente libro que te encuentres de Sexto Piso pertenece a esa órbita. Claro. ¿No? Puede ser mejor o puede ser peor, o te puede gustar más o te puede gustar menos, pero pertenece a esa órbita, ¿no? Y fue elegido con esa especie de instinto formal que fue dando pie a la formación de ese catálogo, ¿no? Me encanta eso porque siempre trazo uno trata de trazar hacia lo que uno conoce y en la música hay sellos como Blue Note o como Def Jam en el hip hop que tenían esa fuerza, o Motown, donde si te gustaba un artista de Motown, veías el sello de Motown y decías, muy probablemente este otro artista me va a gustar. Obviamente las conglomeraciones las disqueras gigantes ahora son un supermercado y tienen de todo, entonces ya igual y no tienen, o sea, es demasiado amplio, pero lo que comentás me interesa y te iba a preguntar, porque vi que ustedes tienen el club de libros donde uno puede pagar una suscripción
de 300 pesos y ustedes están justamente lo que estás diciendo ahora, el suscriptor confía en el gusto de ustedes y esa directriz que tienen ustedes o esa línea que tienen ustedes, ese norte que tienen ustedes para ustedes recomendar esos libros. Y lo sentí muy refrescante y cuando lo explicabas ahora, que hoy en día en la tecnología tanto es por algoritmos, pero acá es una confianza en ustedes como catadores de libros que pueden hacer eso con el modelo de suscripción. Sí, es que si tú ves, por ejemplo, o sea, como las plataformas actualmente, pues precisamente apuestan a la predictibilidad de los gustos de una persona, ¿no? Uh-huh. Y la inmensa mayoría de los libros que a mí me han sacudido son libros que yo me topé incidentalmente, que estaban fuera de mi radar, que probablemente no estaba como, que no podía haber sido predicho que iban a estar en mi camino, ¿no? Entonces, eso estaría fuera de un esquema algorítmico. Y otra cosa que mueve mucho todas esas trayectorias son las métricas, ¿no? La cantidad de personas que apuntan hacia una dirección. Y eso, pues, es como la antítesis de la creación de un gusto singular, ¿no? Es decir, lo que hacen es crear como aglomeraciones y como clústeres, ¿no? Que se pueden rentabilizar más fácilmente. Eso tiene una lógica de mercado que es muy sensata y que es muy eficiente, pero que no tiene nada que ver con la lógica de la creación artística o con el desarrollo de un gusto personal, ¿no? Entonces, Spotify quiere congregarlo todo, Netflix quiere congregarlo todo, Amazon quiere congregarlo todo. Yo no quiero congregarlo todo. O sea, no aspiraría a que el día que podamos cumplir el sueño de tener una librería tengamos más allá de, ¿qué te gusta? 500, 1000, un acervo de 500, 1000 libros a la vez, ¿no? Y que sean libros que nos gusten a nosotros, ¿no? Eso creo que es lo más importante. En muchos cursos de edición te dicen, no publiques nada más los libros que a ti te gustaría leer, porque para eso puedes tener una biblioteca. Publica los libros que crees que le pueden gustar a otros. Sí, bueno, me parece una premisa válida, pero nosotros vamos casi en sentido contrario. Es decir, no es que no pensemos en los libros que les pueden gustar a otros, lo pensamos y lo pensamos cada vez más. Y nos parece importantísimo, porque una editorial es una empresa. Claro. Pero el primer filtro es que nos gusta a nosotros. Claro. Hay algunos libros que te gustan más, que te gustan menos, pero que el hecho de que pasen por esa aduana del gusto personal es lo que garantiza esa consistencia constelar que te decía, como de los núcleos gravitacionales, ¿no? Y entonces un poco el origen del proyecto del Club del Libro, pues es ese, es que vivimos en un mundo donde los procesos de intermediación son cada vez más distantes y son cada vez más mecanizados, ¿no? O sea, si te gusta esto, te va a gustar esto, puta, pues entonces estoy condenado a vivir persiguiéndome la cola a mis propios gustos, ¿no? Totalmente. O sea, y tengo muy pocas posibilidades de que se me abra un nuevo horizonte o una nueva perspectiva sensible si estoy siempre persiguiéndome el rastro a mí mismo, ¿no? O a las personas que están a mi alrededor. Me parece un poco tétrico y espeluznante. O sea, yo la verdad es que trato de buscar formas de ser una persona diferente a la que llevo siendo toda esta vida, porque si no, pues vivir encerrado en lo que uno ya conoce me parece un poco patético, pero pues no es necesariamente el tránsito hacia donde están yendo todas las industrias del entretenimiento. Por eso la literatura, pues, creo que hay que instalarla como algo que es una forma de goce, es una forma de placer, pero que tiene unas lógicas diferentes. Entonces, en la pérdida de estos procesos de intermediación, se nos ocurrió fundar el Club del Libro, porque yo conozco muchísimas personas. Yo durante muchos años tuve un espacio en la radio pública donde recomendaba libros, y entonces las personas solían pensar que he leído mucho más de lo que en realidad he leído. Pero digamos, sí se acercaba mucho a decirme, recomiéndame un libro. Todavía me pasa mucho. Recomiéndame, tengo ganas de leer, pero no sé qué y no sé cómo orientarme, porque además entre el yermo de la industria editorial está también el yermo de los medios culturales, ¿no? Es decir, ¿quién de las personas que nos van a escuchar consulta las páginas de un periódico de circulación nacional, la página de cultura, y abajo de la nota de la Guelaguetza, en el cuadrito que le destinan a la novedad de la semana, dice, sí, ese es el libro que quiero leer ahora? Muy poca gente, cada vez menos, ¿no? Entonces, estos procesos de intermediación, pues creo que son cada vez más urgentes y importantes, y esa es la lógica del Club del Libro, que si a ti te gusta lo que nosotros hacemos, Robbie, y que de alguna manera confías en nuestro gusto, pues cada semana vas a recibir un libro que proviene de ese gusto,
y que por ahí te puede como servir para encaminar lo que esperamos que a la distancia sea un trayecto autónomo de formulación de esa constelación lectora, ¿no? Buenísimo, sí, a mí me encantó eso y me recordaba esas tiendas de discos especiales como había una en los 80s, 90s en México que hasta los que atendían sin avergonzarse imponían sus gustos a la gente y la gente lo agradecía y tenían consumidores muy leales porque confiaban en el gusto de ellos. A mí me pasaba en Argentina también ir a una tienda de discos solo por un disco y como la persona me recomendaba, otros me iba con un pilón de 10 discos porque me los recomendaba y tenía yo confianza en ellos. Y me encanta lo que están haciendo ustedes en esta era del algoritmo, de que realmente haya una recomendación, una curación real, y es una identidad muy clara que tienen ustedes como editorial y que ya se ve desde la editorial y se va a ver reflejado en la librería. O como decías vos, hay casos de librerías que también tienen su gusto y que uno va a la librería de tal barrio porque confía en los gustos de esa librería. Te quería preguntar un poco cómo han sobrellevado la pandemia. Supe que hicieron como una unidad entre 3 editoriales, ustedes, Almadía y Era, para poder atravesar eso. Me pareció muy interesante esa manera de unirse, que muchas veces cuando hay mucha competencia, lo último que uno quiere hacer es unirse a la competencia. Me parece un muy buen ejemplo de unión. ¿Cómo se dio eso y cómo lo llevaron a cabo? ¿Y qué va a haber hacia el futuro? O sea, pasando la pandemia, si va a seguir esa unión o ya pasando ok, ahora a seguir dándonos como competidores. Pues mira, se dio como muchas de las cosas que se han dado en la editorial como una estrategia de supervivencia, ¿no? O sea, pues las editoriales como la nuestra viven al día y si te cierran el flujo del mes, pues no llegas a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación, pues pensamos en armar una campaña de donaciones a cambio de recompensas, como amigos artistas que muy generosamente nos cedieron sus obras y que pudimos echar a andar, pero nos parecía que echarla a andar solo nosotros era como un poco un despropósito, y además también sabíamos que eso que se nos estaba ocurriendo a nosotros se los iba a ocurrir a muchos y que también era un poco, pues, como injusto, ¿no? Andarle pidiendo a la gente como, y ahora apoya esta editorial, y ahora apoya esta editorial, y ahora apoya esta otra editorial, ¿no? Entonces, Era, Almadía y Sexto Piso pues, tienen catálogos muy distintos entre sí, pero una vocación muy semejante, ¿no? Y realmente creo que es eso de ver a los sellos como competencia es algo que sucede de manera muy acentuada en México, muchísimo menos en otros territorios. Nosotros ya desde hacía años teníamos un colectivo editorial en España con otras 5 editoriales que se llama Contexto. Vamos a ferias de libros juntos, negociamos como procesos de exportación juntos. Hemos desde hace muchos años coqueteado con la idea que no hemos podido fraguar de lanzar un sello editorial entre los mejores libros de las 5 editoriales. Conversamos todo el tiempo, compartimos información, compartimos datos, o sea, nos retroalimentamos y nos ayudamos mutuamente y es súper valiosa. En Argentina está este colectivo, hay muchos colectivos, pero está por ejemplo, de los 7 logos, ¿no? Entonces hay editoriales como Adriana Hidalgo, Katz, Mar Dulce, Caja Negra, que son también catálogos muy disímbolos entre sí, pero que les ayuda a tener unidad de cara al gremio, de cara a la cadena de librerías, de cara a los distribuidores, de cara a los medios, etc. Acá se hace poco por una natural proclividad como a la inquina y a la cizaña, o sea, porque realmente no hay ningún motivo por el cual ver a un sello editorial como tu competencia. No hay un solo lector que lea libros de una sola editorial. Entonces, es un poco lo contrario. Si compartes una cierta resonancia en el gusto lector con un sello, pues eso te convierte en un aliado natural, porque si una chica o un chico descubre la edición independiente a partir de un libro de Almadía, esa persona va a llegar al catálogo de Sexto Piso. Claro. Más temprano que tarde, y viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces hicimos esta iniciativa de hacer todo este movimiento para hacer un proceso que nos permitiera sobrevivir. Fue muy exitoso, fue muchísima gente muy generosa, y después nos seguimos organizando pues
ferias virtuales, ventas especiales, negociando en bloque con librerías, y ha sido súper estimulante, ¿no? O sea, tener la capacidad a veces de ejercer la catarsis y el desahogo con algunos colegas, pero también de echar a andar la imaginación y de que pues, los catálogos de las 3 editoriales ya reúnen 2,000 títulos por ahí, ¿no? Entonces, eso pues, le da una fortaleza también de cara al mercado un poco más importante que la que cada quien podría tener por su cuenta, y pues resistir un poco de manera más sólida los embates de la concentración de los grupos transnacionales, de las aludes de importación que llegan de otros territorios, y pues tratar de tener como un poco más de presencia. Buenísimo. Sé que te tenés que ir. ¿Tenés tiempo para un par de preguntas o querés que lo busquemos en otro momento o lo reagendemos? Me queda como para una. Es que tenía una cosa 2:30, ya dije que voy 10 minutos tarde, pero no me puedo extender mucho más. Dale, entonces una pregunta que entre uno de los estudiantes, por favor. Hola, hola, Fer. Ahí está. Graciela, ¿estás? Hola, ahí está. ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la plática, la verdad me gustó muchísimo y creo que me abrió mucho panorama, ¿no? Porque también un sueño guajiro de una de mis mejores amigas y yo es abrir una editorial en algún punto de nuestra existencia. Entonces, pues la verdad, todos los tips que nos dio, pues la verdad se aprecian muchísimo y muchas gracias por compartirnos toda su experiencia. Y pues yo nada más me quedé como con una duda de ahorita que estaba hablando como en su catálogo, me metí a su página de Facebook y sé como que su principal objetivo es pues publicar a personas hispanohablantes, ¿no? O sea, del habla hispanohablante, pero me gustaría saber como más o menos géneros engloban sus catálogos. Gracias. Bueno, pues lo primero que te diría es que lo hagas, porque hay muchas formas de hacer un proyecto editorial y por ejemplo, muchos de los sellos editoriales contemporáneos, más jóvenes, muchísimo más jóvenes que el nuestro, que tienen, que se les nota, ¿no? La juventud y la frescura y el tino y el sitio donde están pasando la mirada, piensa, no sé, en Antílope o en Dharma Books, por ejemplo, por mencionar solo 2. Son proyectos que se hacen en colectivo, casi todos, y que se hacen a la par como de otras profesiones, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, pues nos dedicamos a esto, digo, ya muy entrados en años, yo me dedico ahora al cine, mi hermano se dedica también a escribir y hemos desarrollado otras alternativas, pero durante 15 años solo nos dedicamos a eso. Ese es un modelo. Hay otros modelos de personas que se juntan, que tienen cada quien su trayectoria profesional y unen esfuerzos para crear un proyecto editorial. Entonces yo lo primero que te diría es que lo hagas, que lo que necesita el gremio editorial mexicano son nuevas editoriales que entiendan la literatura de una manera distinta, que promuevan un gusto diferente, que presenten el libro como objeto de una manera que no está representado ahora en el mercado editorial. Entonces, bueno, pues yo lo primero sería como combinarte a que lo hagas. Y lo segundo es, bueno, pues nosotros los primeros años del catálogo teníamos una especie como de fama bien ganada de ser como snobs y mamones y de publicar libros como solo para lectores muy especializados. Nunca fue del todo así, pero como que por arrogancia juvenil y por muchas tonterías derivadas, como que nos hicimos de esa fama. Y poco a poco fuimos dándonos cuenta de que era una tontería esa fama, que teníamos libros para todo tipo de lectores y que queríamos tener libros para todos tipos de lectores. Y entonces lo que fuimos haciendo fue ampliar nuestras colecciones. Al principio teníamos solo 3 colecciones: narrativa, novela y cuento, ensayo, donde teníamos libros de filosofía, de política, de psicoanálisis, y clásicos, libros que habían sido publicados hace más de 100 años. Después abrimos una línea de novela gráfica, ¿no? Que un poco con el mismo gusto y la misma intención, pero pues sí nos acercó a un público lector mucho más joven, mucho más pop, ¿no? Hicimos libros de cómic, libros de humor y novelas gráficas, que es todo un universo delirante, maravilloso, que tiene como todas las virtudes de
las artes plásticas y todas las virtudes de la literatura en una, no sé, como que está mal vista en México como si fuera una especie de género para adolescentes y las personas que piensen eso se sorprenderán cuando se echen un buen clavado en el género. Abrimos el de la novela gráfica, después abrimos, cuando cumplimos 10 años, una colección de periodismo que nos permitía participar un poco más directamente de las discusiones contemporáneas. Nosotros tenemos pues como un sesgo como anticapitalista bastante marcado y había temas de los que en las otras colecciones no podíamos participar. El crash, la estafa bancaria internacional, pero muy puntualmente en los Estados Unidos en el 2008, por ejemplo. Fenómenos como el filantrocapitalismo, ¿no? O sea, todos estos millonarios que creen que destinando el 0,00001% de sus ganancias a la vacuna contra la malaria le hacen más bien que mal al mundo, cuando es completamente lo contrario. Después abrimos una colección de niños, que curiosamente es una de nuestras colecciones más políticas. Es una colección en donde hablamos de el bullying y la discriminación, hablamos de problemas de trata infantil, hablamos de la muerte, de la vinculación con la muerte en un niño, pero no como la muerte conceptualmente, sino que la muerte que un niño en este país puede encontrarse en el titular de un periódico o que se puede encontrar en la esquina de su casa, ¿no? Y la última colección que abrimos, que fue hace unos años, fue la colección de poesía. Entonces ahora pues sí sentimos como que tenemos un abanico muy amplio, que va de narrativa, ensayo, novela gráfica, periodismo, libros infantiles y poesía. Entonces ahora como una perspectiva editorial grande, pero tenemos ya 19 años, ya estamos viejitos. No, pues wow, de verdad muchísimas gracias. Ahora sí que es un placer haberlos escuchado los dos con sus diferentes pues, puntos de vista desde la música y desde pues el ámbito editorial, y que empezara pues con otro objetivo de vida, no sé, como ser ingeniero y de repente el ámbito editorial, y pues está padrísimo eso. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ya no le quiero quitar más tiempo. No, gracias a ti, Graciela. Gracias, Graciela. Y muchísimas gracias, Diego. Y te despedimos para que puedas ir a tu llamada, si querés dar un último saludo. Sí, no, pues nada, gracias por la invitación y por el espacio y eso, ¿no? Como que de repente el ámbito de la literatura, muy específicamente en México, ha sido un ámbito muy endogámico y muy centralizado y muy elitista, donde hay como un grupo de señores que históricamente han decidido qué se debe de leer, qué es literatura, qué es cultura, y yo creo que hay que dinamitar todo eso, y eso se debe de hacer justamente como ampliando la multiplicidad de voces, ampliando la multiplicidad de propuestas, trastocando las sensibilidades, multiplicándolas, y eso se hace haciendo más libros, haciendo libros de manera distinta, leyendo y compartiendo los libros desde una subjetividad diferente, y creo que pues eso le corresponde en buena medida a generaciones jóvenes. Pues ojalá que el trabajo que hagamos en alguna medida pueda servir para encender pues como esa cadena de pequeñas mechas necesarias para transformar un poco la forma en la que entendemos y nos aproximamos al mundo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Roby. Chao. Adiós. Bueno, realmente un lujo poder estar hablando con Diego Rabasa. Tiene tanto que decir y está substanciado con una historia de éxito que es su editorial Sexto Piso, que empezó en el 2002, hace 19 años, con su hermano Eduardo, y creo que muchas cosas interesantes para poder aprender, que ellos marcaron su propio camino, no buscaron copiar fórmulas existentes, y creo que eso los ha marcado muchísimo desde la selección del catálogo y de los autores que ellos publican. Interesante que empezaron publicando traducciones de escritores de otras partes del mundo, como él mismo lo dice, porque no sabían cómo leer un manuscrito y editar un manuscrito, hasta que aprendieron con la experiencia, y recién el quinto o sexto año es cuando empezaron a leer manuscritos de autores de acá de México y empezaron a editar esos autores jóvenes, y con mucho éxito, porque como él comentaba, 3, 4 ejemplos de autores que han estado ganando premios locales e internacionales. Así que realmente para mí una historia muy motivadora, muy inspiradora,
de Diego Rabasa como emprendimiento, pero también con esa pasión de empujar a todos a que leamos más y que lo hagamos por el gusto de leer y por apasionarnos por eso, que como una obligación de empujarnos a leer como algo que tenemos que hacer para nuestra formación, sino hacerlo por pasión, ¿no? Y cuando uno se mete dentro de un libro, es algo realmente apasionante. Y básicamente eso, que charla interesante y muchas cosas para poder sacar el jugo. Yo voy a tener que rebobinar y escuchar más y más cosas porque creo que tiró muchos muy buenos indicadores, muchos datos muy inspiradores y en contra de cosas. Los datos que él decía de que en México el per cápita de lectura es más bajo que en muchos otros países. Creo que es algo muy importante que ustedes, las nuevas generaciones, tienen que poder cambiar. Entonces, muchas de las estadísticas decían no solo el per cápita de lectura, sino también la cantidad de editoriales y de librerías en México son mucho menores también per cápita que otros muchos países. Hasta comentaba que estaban al nivel de ciertos países con todo tipo de problemas sociales, etcétera, en términos de lectura y que en realidad México es un país muy rico. Entonces esperemos que ustedes, las nuevas generaciones, puedan revertir eso, desde involucrando a más gente y ustedes mismos a leer más, hasta los que quieren emprender dentro de la industria editorial, hacerlo y seguir este camino que han abierto editoriales como Sexto Piso para hacer las cosas de una manera distinta, romper paradigmas y crecer esta industria tan noble. Muchas gracias, que Dios los bendiga.